¿Por qué guardamos el domingo? ¿Es bíblico guardar el domingo? Esa es la pregunta que ustedes nos hacen aquí al programa Mensaje Fiel. No te olvides de seguir la página, encuéntranos como Mensaje Fiel y tampoco te olvides de dejarnos tu próxima pregunta para nosotros contestar en un video posterior. Vamos a responder. Te invito que te quedes hasta el final del video porque Mensaje Fiel va a responder de la manera que nunca has oído esta respuesta. Vamos aquí. En el libro de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, solo existen 8 versículos que hablan del primer día de la semana. En los evangelios hay 6, uno en el libro de Hechos y otro en el libro de Corintios. No hay más. En los 6 versículos mencionados al principio están en los evangelios. Todos ellos dicen y hacen alusión a la resurrección de Cristo, pero ninguno de ellos dice que es un día de descanso o es un día de santificar o es un día donde Dios ordena que lo hagamos como descanso, como día de descanso. No hay eso, valga la redundancia. En el libro de Hechos ni en el libro de Corintios tampoco encontramos alguna orden de hacerlo, alguna orden de guardarlo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué entonces hoy la iglesia guarda el domingo si la Biblia no autoriza guardarlo? Esto es muy sencillo de responder. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Ustedes se acuerdan de la fiesta de Purim? ¿Qué es la fiesta de Purim? La fiesta de Purim es en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther mencionado, cuando ese día Esther es librado de la muerte juntamente con su pueblo. Los judíos en agradecimiento dicen: Señor, gracias por habernos librado de la muerte este día, porque el imperio enemigo los iba a destruir. Ustedes conocen esta historia. De manera que ellos dicen: vamos a celebrar este día de aquí en adelante, y ellos empiezan a celebrar ese día. No existe un mandamiento de celebrar la fiesta de Purim, pero ellos dicen en son de alegría: vamos a celebrar este día porque es un día de victoria. Ustedes se acuerdan de la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, que también es un día observado por los judíos, dicen ellos así: ellos habían sido esclavizados, por así decirlo, por el imperio seleucido, y donde el templo está bajo el dominio de ellos por muchos años. Los macabeos finalmente lo libran y ellos quieren celebrar ese día diciendo: bueno, nosotros queremos celebrar una vez más este día de Hanukkah, el día de las luces. No hay una orden en la Biblia para hacerlo, la Torá no dice nada de eso, pero hay que hacerlo nosotros. Ellos empiezan a guardar Hanukkah por un día de liberación también. Esto se aparece mucho y se asemeja mucho a lo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Aunque los evangelios hablan que Cristo resucitó el primer día de la semana, todos hacen alusión a ello. La historia también asegura que Cristo resucitó el primer día de la semana, aunque yo sé que muchos no comparten esta postura, pero sigo la hilación. Escuchen lo que digo. Miren, los primeros cristianos empiezan a decir: el día domingo es un día de alegría porque Cristo ha resucitado. ¿Qué hacemos ese día? Según las fuentes del historiador Sócrates, no estoy hablando del filósofo Sócrates, sino del historiador cristiano de Constantinopla, Sócrates. Él empieza a registrar su historia diciendo que los primeros cristianos comenzaron en son de agradecimiento a celebrar lo que es la Cena del Señor el primer día de la semana. Pero hay un punto interesante. En son de alegría, ellos se sientan a celebrar la Cena del Señor el primer día de la semana, no por orden de Dios, no por un mandamiento que haya, no porque ese día es el día de celebrar ordenado por la Biblia, no, sino porque de ellos surge querer hacer ese día la celebración. Pero un punto muy importante: la celebración de la Cena del Señor en el siglo I no se celebraba en el día, no era una reunión diurna la que hacían la iglesia los domingos, sino que se reunían en la noche, porque la Cena del Señor, recuerda, Cena del Señor es una celebración de noche, no de día. Y lo hacían, según el propio historiador Sócrates, dice que esta celebración se hace los sábados por la noche. Y el tema pasado nosotros vimos que los días comienzan a la puesta del sol, ¿verdad? Así que cuando el sol se oculta el sábado, comienza el domingo ya. Ese sábado en la noche, lo que hoy conocemos, que en la Biblia ya es como primer día de la semana, es cuando la iglesia se empieza a celebrar la Cena del Señor de noche. No había reuniones de día, de domingo. Nadie se reúne en el siglo I a cultos dominicales. Eso no existe. Esto también lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Y hay que recordar que esa reunión que hace Pablo es de noche.
Así que esa reunión tiene mucha concordancia con lo que está diciendo Sócrates, que es una reunión de sábado en la noche. Es más, el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, en interlineal griego dice el primero de Shabbat, para nuestro idioma, sábado en la noche, que es lo mismo. No hay una reunión diurna, no hay una reunión dominical como hoy se reúne en la iglesia, no hay eso en el siglo I. También quiero tomar la fuente histórica del doctor Kenneth, historiador de la iglesia. Él dice que la celebración del culto dominical no es en el siglo I. Lo vamos a ver esto posteriormente al siglo I. Déjenme contarles así de pronto. Nosotros vamos a encontrar en fuentes tempranas, en fuentes históricas como la Didache, el pastor Hermas, también la carta de Bernabé, también padres de la iglesia como San Ignacio, Justino Mártir, entre otros, hablando de la celebración de la Eucaristía o del partimiento del pan que se hacía el primer día de la semana. Sí, pero hay una cosa muy importante que considerar. En el primer siglo, la cena del Señor siempre fue de noche. No hay una cena del Señor de día. Cuando se empieza a observar el domingo necesariamente como un día diurno ya y hacer el fragmento del pan en el día, es a partir del siglo II. Eso lo encontramos en las fuentes históricas tempranas también. Yo no sé cómo es que la cena del Señor, que siempre se hizo de noche, pasa en el siglo II a hacerse de día. Y hoy hay muchas iglesias que toman la cena del Señor de día, cuando la cena del Señor en el siglo I siempre fue de noche. Cristo lo hizo de noche, los discípulos lo hicieron de noche, todos lo hicieron de noche. Cuando tú ves en el libro de Hechos 27, Pablo está reunido de noche a hacer el partimiento del pan. Lo que no me voy a enfocar en el tema de esto, pero quiero centrarme en lo que estoy diciendo. Nosotros, por fuentes muy tempranas, encontramos a partir del siglo II, del siglo III, del siglo IV, ya haber celebraciones del primer día de la semana, el domingo. En el día habían cultos ya, pero según el historiador Sócrates, dice que esos cultos fueron originándose en Roma y en Alejandría, que habían dejado de hacer la cena del Señor de noche, lo empiezan a hacer de día, pero ya como día, y ellos empezaban a decir el día del Señor. Cuando ustedes se encuentren en la Didache, la carta del pastor Hermas, fuentes tempranas del día del Señor, no es que se reunían de día, era una reunión de noche, pero a partir del siglo II, del siglo III, la iglesia empieza a celebrar en Alejandría y en Roma el domingo diurno, no por orden de Dios, no por orden de la Biblia, no por orden apostólica, sino, dice el propio historiador Sócrates en su libro Historia Eclesiástica, página 7, dice, por tradición, ojo, por tradición, hasta que viene el año 321, 325, cuando Constantino instaura el día dominical, el domingo, como un día de guardar, un día de observar. Y él mismo dice, lo llama al domingo como el día del sol. Él pone ese día como una norma de que se tiene que respetar. Y de ahí viene hasta que llega el Concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica dice el domingo es el día del Señor que tiene que ser respetado como si fuese el sábado antiguo. Eso en el Concilio de Trento. Lo que en sí estoy diciendo es lo siguiente. El guardar el domingo no es algo establecido por la Biblia, ni por los apóstoles, ni por Cristo. Simplemente viene por una tradición. Ahora, yo voy a hacer la segunda parte de este video, donde tú me vas a comentar y me vas a contar por qué tú guardas el día del Señor. ¿Qué argumentos te dieron? A los que quieren un poco más profundizar, en el libro de Hechos 27 y en el libro de 1 de Corintios 16, 1 y 2, donde habla del día, del primer día de la semana, uno que se recogía ofrendas, otro que se hacía la cena del Señor. Yo subí 2 videos con los títulos. En Hechos 27 había una orden de guardar el domingo. En 1 de Corintios 16, 2 existe la orden de guardar el domingo. Hay 2 videos subidos. Ya, búscalo allí en la página. Mensaje Fiel, no te olvides. Y coméntame cuál es tu argumento para que tú guardes el día domingo. Dios te bendiga.